Hablar de la vida lujosa de Cantinflas en 2025 no es solo hablar de casas, coches o dinero. Es, ante todo, contar la historia imposible de un hombre que nació sin nada y terminó poseyéndolo todo, incluso aquello que el dinero no puede comprar: la inmortalidad cultural. Antes de que su nombre estuviera asociado a mansiones, automóviles de colección y un patrimonio que todavía hoy despierta curiosidad, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, el hombre que el mundo conocería como Cantinflas, fue un niño más en los barrios humildes de la Ciudad de México. Un niño rodeado de carencias, calles polvorientas y un futuro que, estadísticamente, no prometía nada extraordinario. Cantinflas nació en 1911, en una familia numerosa y de recursos extremadamente limitados. Su infancia estuvo marcada por la lucha diaria por sobrevivir, por trabajos ocasionales, por la urgencia constante de ayudar en casa. No hubo herencias, no hubo contactos, no hubo privilegios. Hubo hambre, ingenio y una inteligencia natural que pronto se convertiría en su mayor herramienta. Desde joven entendió algo fundamental. El humor podía ser un arma, la palabra, un refugio, la risa, una forma de resistencia. Ese entendimiento fue el germen del personaje que cambiaría para siempre la comedia en español. El personaje de Cantinflas no surgió de una estrategia de marketing ni de una escuela de actuación. Surgió del caos, del teatro de carpa, del contacto directo con el pueblo. Allí, improvisando, equivocándose y reinventándose cada noche, nació ese lenguaje enredado, absurdo y profundamente crítico que acabaría dando origen al verbo cantinflear, reconocido incluso por la Real Academia Española. Cantinflas se convirtió en la voz del desposeído, del obrero, del pobre urbano que se enfrenta al poder con ironía y aparente ingenuidad. Esa conexión emocional con el público fue inmediata y devastadora. Donde otros actores interpretaban personajes, él representaba una realidad compartida. Con el éxito llegaron los primeros contratos cinematográficos. Al principio modestos, luego cada vez más lucrativos. Cantinflas no solo actuaba, negociaba, producía, controlaba su imagen, algo inusual para su época. A diferencia de otros artistas que dilapidaron sus primeras ganancias, Cantinflas mostró desde temprano una mentalidad estratégica. Invirtió en propiedades, ahorró, diversificó, no porque fuera avaro, sino porque entendía la fragilidad del éxito artístico. Ese pensamiento sería clave décadas después, cuando su nombre ya estuviera asociado no solo al cine, sino a una de las fortunas más comentadas del espectáculo latinoamericano. Hollywood no tardó en fijarse en él. En una época en la que pocos actores latinoamericanos lograban cruzar la frontera cultural, Cantinflas lo hizo sin renunciar a su esencia. Su participación en grandes producciones internacionales consolidó su prestigio y multiplicó exponencialmente sus ingresos. Pero, paradójicamente, cuanto más dinero ganaba, más sencillo seguía siendo su discurso público. Nunca se presentó como un magnate. Nunca presumió. El lujo llegó, sí, pero envuelto en discreción. Todo lo que hoy se analiza sobre la vida lujosa de Cantinflas en 2025, sus casas históricas, sus coches, su patrimonio valuado en cifras astronómicas, tiene su origen aquí, en un niño pobre, en un comediante de carpa, en un hombre que entendió antes que nadie que el verdadero poder estaba en poseer su propio legado. Cuando se habla de la vida lujosa de Cantinflas en 2025, uno de los aspectos que más fascina al público es, sin duda, el impresionante patrimonio inmobiliario que el comediante fue construyendo a lo largo de su vida. Casas, residencias privadas, terrenos estratégicos y propiedades históricas que hoy no solo tienen un valor económico incalculable, sino también un enorme peso simbólico y cultural. Pero, como todo en la vida de Cantinflas, este camino no comenzó con mansiones ni jardines infinitos. Durante sus primeros años de éxito, Cantinflas vivió de forma sorprendentemente austera. Pasó por habitaciones alquiladas, pequeños departamentos y viviendas modestas,
incluso cuando ya era una figura conocida del cine mexicano. Para él, la casa no era un símbolo de estatus, sino un refugio. Sin embargo, cuando comprendió que su carrera tenía proyección a largo plazo, tomó una decisión clave: invertir en bienes raíces. En una época en la que muchos artistas gastaban su dinero en lujos efímeros, Cantinflas apostó por algo sólido, duradero y silencioso: la tierra y las construcciones. Con el paso de los años, Cantinflas adquirió una de sus propiedades más famosas, una amplia residencia en la Ciudad de México, rodeada de jardines, privacidad y seguridad. No era una mansión ostentosa al estilo hollywoodense, sino una casa elegante, funcional y diseñada para la tranquilidad. Esta vivienda se convirtió en su espacio de descanso, su lugar de reflexión y el centro de reuniones privadas lejos del ojo público. Hoy, en 2025, esta propiedad es considerada una joya histórica, con un valor que se ha multiplicado exponencialmente debido a su ubicación privilegiada, su asociación directa con la figura de Cantinflas y el interés cultural y turístico que despierta. Una de las características más llamativas del patrimonio inmobiliario de Cantinflas es que nunca utilizó sus casas para presumir riqueza. No organizaba fiestas extravagantes ni exhibía lujos innecesarios. Sus propiedades eran discretas, casi invisibles para la prensa. Fuentes cercanas a su entorno siempre señalaron que Cantinflas pensaba a largo plazo. Compraba terrenos cuando aún no estaban urbanizados, anticipándose al crecimiento de ciertas zonas. Esa visión empresarial explica por qué, décadas después de su muerte, sus bienes siguen aumentando de valor. Además de su residencia principal, Cantinflas poseyó viviendas de descanso, alejadas del ruido urbano. Lugares donde podía caminar sin ser reconocido, leer, pensar y desconectarse del personaje que lo había convertido en leyenda. Estas propiedades, rodeadas de naturaleza, eran sencillas en apariencia, pero construidas con materiales de alta calidad. Hoy, muchas de ellas forman parte de disputas legales, proyectos de conservación o valuaciones privadas que superan cifras millonarias. En 2025, expertos inmobiliarios coinciden en algo claro: las casas vinculadas a Cantinflas valen mucho más que el mercado común, no solo por su tamaño o ubicación, sino por lo que representan. Son piezas de historia viva del cine y la cultura mexicana. Algunas han sido propuestas como museos, consideradas para proyectos culturales, o mantenidas bajo estricta confidencialidad por herederos y administradores. Cada metro cuadrado cuenta una historia. Cada muro guarda silencios, decisiones y recuerdos de un hombre que prefirió invertir en estabilidad antes que en espectáculo. Lo más fascinante es esta contradicción. Cantinflas fue uno de los hombres más ricos del espectáculo latinoamericano, pero vivió el lujo en silencio. Sus casas no gritaban riqueza, la susurraban. Ese estilo explica por qué, incluso hoy, el público sigue sorprendiéndose al descubrir la verdadera magnitud de su patrimonio inmobiliario. Nada fue improvisado, nada fue casual. Si las casas de Cantinflas reflejaban su necesidad de estabilidad y privacidad, sus coches contaban otra parte de su personalidad, la del hombre que entendía el automóvil como símbolo de libertad, prestigio y control, pero nunca como un objeto para presumir de manera vulgar. En 2025, el interés por los automóviles que pertenecieron a Cantinflas no ha hecho más que crecer. Coleccionistas, historiadores y casas de subastas coinciden en que su garaje fue, durante décadas, uno de los más valiosos y menos conocidos del espectáculo latinoamericano. Para Cantinflas, comprar su primer automóvil fue mucho más que una adquisición material. Representó el triunfo sobre la precariedad, la prueba tangible de que había logrado escapar del destino que parecía escrito para él. No se trató de un coche extravagante. Fue un vehículo funcional, robusto, pensado para trabajar y moverse con libertad por la ciudad. Pero simbólicamente, aquel volante marcó un antes y un después. Ya no dependía del transporte público,
Ya no debía justificar su presencia, ya era dueño de su tiempo. Ese sentimiento lo acompañaría toda la vida. El salto a los coches de lujo. Consolidado como estrella del cine mexicano e internacional, Cantinflas comenzó a adquirir automóviles de alta gama, principalmente marcas estadounidenses reconocidas por su elegancia y potencia. Cadillac, Chrysler y Lincoln figuraron entre sus preferencias. Sin embargo, hay algo clave que diferencia a Cantinflas de otros artistas de su época. No coleccionaba coches por moda, no los cambiaba cada año, los elegía por calidad, durabilidad y presencia. Sus coches eran grandes, cómodos, sólidos. Vehículos diseñados para durar décadas, no para impresionar durante una temporada. Muchos de los coches que Cantinflas poseyó estuvieron directamente vinculados a su trabajo cinematográfico. Algunos aparecieron en películas, otros fueron utilizados para desplazamientos entre rodajes, estudios y compromisos internacionales. Esto incrementó su valor de forma exponencial. En el mercado actual, un coche clásico asociado a una figura histórica puede duplicar o triplicar su precio. Si ese coche perteneció a Cantinflas, el valor se dispara aún más. En 2025, expertos estiman que ciertos modelos vinculados a él podrían alcanzar cifras de 7 dígitos en subastas privadas, a diferencia de otros coleccionistas que exhiben sus vehículos como trofeos. Cantinflas mantenía su colección lejos del foco mediático. Sus coches estaban perfectamente conservados, guardados en espacios privados y cuidados por personal de absoluta confianza. No permitía visitas, fotografías ni reportajes. Para él, el coche era una extensión de su vida privada, no un accesorio de marketing. Esa discreción es precisamente lo que hoy convierte su colección en un objeto de misterio y fascinación. En 2025, el mercado de coches clásicos vive un auge sin precedentes. Y dentro de ese mercado, los vehículos con historia certificada son los más codiciados. Los coches asociados a Cantinflas cumplen todos los requisitos. Autenticidad comprobada, estado de conservación excepcional, relevancia cultural y mediática, y un nombre que trasciende generaciones. Algunos se encuentran en manos privadas, otros forman parte de herencias en disputa, y unos pocos han sido exhibidos en eventos culturales selectos. Todos, sin excepción, valen hoy mucho más de lo que costaron originalmente. Cantinflas nunca fue un hombre ostentoso, pero tampoco renunció al confort. Sus coches reflejan exactamente eso: lujo sin arrogancia, poder sin alarde, éxito sin ruido. En cada volante que sostuvo estaba presente el mismo hombre que nació pobre y llegó a lo más alto sin perder la cabeza. Hablar de la vida lujosa de Cantinflas en 2025 implica entrar en un terreno que durante décadas estuvo rodeado de silencio, especulación y controversia. Su fortuna real. No solo cuánto dinero acumuló en vida, sino cuánto vale hoy su legado económico, muchos años después de su muerte. Porque, a diferencia de otras estrellas cuyo patrimonio se diluye con el tiempo, el de Cantinflas sigue generando valor. La riqueza de Cantinflas nunca dependió de una sola fuente. Esa fue una de sus grandes virtudes como estratega financiero. Su patrimonio se construyó sobre varios pilares sólidos: ingresos cinematográficos nacionales e internacionales, contratos de producción y distribución, propiedades inmobiliarias estratégicas, derechos de imagen y autor, inversiones privadas poco conocidas. Este enfoque diversificado permitió que su fortuna no solo resistiera crisis económicas, sino que creciera con el paso del tiempo. Uno de los aspectos más importantes y menos comprendidos por el público son los derechos de autor asociados a la obra de Cantinflas. Cada retransmisión, exhibición, licencia o uso comercial de sus películas genera ingresos. En 2025, con el auge de plataformas digitales, canales de televisión temáticos, eventos culturales y retrospectivas, las películas de Cantinflas siguen siendo vistas por millones de personas en todo el mundo. Esto se traduce en ingresos constantes, incluso décadas después de haber sido filmadas.
Expertos en propiedad intelectual coinciden en que este rubro representa una parte central de su fortuna actual. ¿Cuánto vale realmente su patrimonio en 2025? Aunque las cifras exactas son confidenciales y varían según la fuente, analistas financieros y especialistas en herencias culturales estiman que el patrimonio total vinculado a Cantinflas en 2025 podría situarse en cientos de millones de dólares. Este valor no solo incluye dinero líquido, sino bienes raíces revalorizados, derechos audiovisuales, archivos originales, objetos personales de alto valor histórico y el uso comercial de su nombre e imagen. Es decir, un imperio cultural convertido en imperio económico. Uno de los capítulos más complejos de esta historia es la administración de la fortuna tras su fallecimiento. A lo largo de los años han surgido disputas familiares, procesos legales, debates sobre la conservación de su obra. Estas tensiones, lejos de disminuir el valor del patrimonio, han mantenido viva la atención pública y mediática. En muchos casos, el interés renovado ha provocado nuevas exhibiciones, documentales y proyectos, que a su vez generan más ingresos. En 2025, gran parte del legado económico de Cantinflas está gestionado por fundaciones, entidades privadas y acuerdos de licencia cuidadosamente controlados. Lo que hace única la fortuna de Cantinflas es que su legado cultural es, en sí mismo, un activo financiero. Cada generación que descubre sus películas renueva el valor de su nombre. No es solo nostalgia, es educación, es identidad cultural, es patrimonio histórico. Y todo eso, en el mundo moderno, tiene un precio, y muy alto. Resulta paradójico que un hombre que interpretó al pobre, al marginado y al desposeído, haya construido una de las mayores fortunas del espectáculo latinoamericano. Pero esa paradoja define a Cantinflas mejor que cualquier cifra. Nunca habló de dinero, nunca lo convirtió en protagonista, pero lo entendió, lo respetó y lo administró con una inteligencia extraordinaria. Llegamos al final de este recorrido por la vida lujosa, compleja y fascinante de Cantinflas en 2025. Pero hablar de final es en realidad una paradoja. Porque Cantinflas, más que cualquier otra figura del cine latinoamericano, no dejó de vivir cuando murió. Simplemente cambió de forma. Hoy, en pleno 2025, Cantinflas vive en sus películas, en su lenguaje, en la memoria colectiva y en un legado económico y cultural que sigue activo, rentable y profundamente influyente. Si algo queda claro tras analizar casas, coches y fortunas, es que el verdadero lujo de Cantinflas no fue material. El dinero fue una consecuencia, no un objetivo. Su mayor riqueza fue haber creado un personaje que trascendió épocas, clases sociales y fronteras. En 2025, sus películas siguen emitiéndose en televisión y plataformas digitales. Su figura se estudia en escuelas de cine y comunicación. Su estilo humorístico sigue siendo referencia obligada. Pocos artistas pueden decir lo mismo. Uno de los fenómenos más interesantes de 2025 es el redescubrimiento de Cantinflas por parte de jóvenes que no crecieron viéndolo en el cine. A través de clips, documentales, restauraciones digitales y redes sociales, su imagen vuelve a circular con fuerza. Esto no solo mantiene vivo su legado cultural, sino que incrementa el valor de sus derechos de autor, reactiva el interés por su patrimonio y consolida su figura como un icono atemporal. Cantinflas ya no pertenece solo al siglo XX, pertenece al presente. En distintos espacios culturales, el nombre de Cantinflas sigue siendo protagonista. Exposiciones, homenajes, ciclos de cine y proyectos educativos mantienen su obra en circulación constante. Cada homenaje no es solo un acto simbólico, sino también una forma de reactivar económicamente su legado. En 2025, cultura y economía caminan juntas. Y Cantinflas es un ejemplo perfecto de ello. Más allá del lujo, la fortuna y la fama, Cantinflas dejó una enseñanza poderosa. Se puede venir de la nada y llegar a todo. Se puede ser rico sin perder humanidad.
se puede tener poder sin olvidar al pueblo. Su vida demuestra que el verdadero éxito no está solo en acumular, sino en dejar huella. La vida lujosa de Cantinflas en 2025 no se limita a mansiones ni a cifras millonarias. Su mayor patrimonio es seguir siendo relevante, seguir haciendo reír, pensar y reflexionar a millones de personas. Mientras haya alguien que pronuncie una frase cantinfleando, mientras una película suya se proyecte en una pantalla, mientras su nombre despierte curiosidad y admiración, Cantinflas seguirá vivo. Y ese, sin duda, es el lujo más grande que alguien puede tener. Aunque su historia parecía cerrarse con el legado material y cultural, Cantinflas merece un capítulo más. Porque en 2025 no solo se recuerda lo que tuvo o lo que ganó, sino lo que sigue provocando. Su figura continúa influyendo en la cultura, el lenguaje, el humor y hasta en la forma en que se entiende el éxito en el mundo hispanohablante. En 2025, Cantinflas ya no es solo un actor del pasado. Su nombre funciona como una marca cultural global, reconocible incluso para quienes no han visto una película completa suya. El término cantinflear sigue utilizándose en medios de comunicación, en análisis políticos, en debates sociales y en la vida cotidiana. Pocos artistas han logrado que su apellido se convierta en una forma de expresión reconocida oficialmente en el idioma. Eso es poder simbólico en estado puro. Influencia en comediantes y creadores actuales. Muchos comediantes, guionistas y creadores de contenido actuales reconocen, abiertamente o no, la influencia de Cantinflas. Su manera de usar el lenguaje, confundir al poderoso y poner en evidencia la injusticia, sigue siendo una fórmula vigente. En 2025, esa influencia se observa en monólogos sociales, sátiras políticas, comedia crítica en redes sociales y formatos audiovisuales modernos. Cantinflas fue, sin saberlo, precursor del humor inteligente y viral. El poder de representar al pueblo. Lo que mantiene viva su figura no es el dinero ni las propiedades, sino algo mucho más profundo: la identificación popular. Cantinflas representó al ciudadano común frente al sistema, al débil frente al poderoso, al ingenio frente a la imposición. Esa narrativa sigue siendo actual en 2025. Por eso, se le cita en momentos de crisis social, se le recuerda en debates sobre desigualdad, y se le rescata como símbolo de dignidad popular. Su personaje nunca envejeció porque los problemas que retrató siguen existiendo. Un legado que educa y genera reflexión. Cada vez más instituciones culturales utilizan la obra de Cantinflas como herramienta educativa. No solo para hablar de cine, sino de comunicación, lenguaje, crítica social y construcción de identidad cultural. Así, su legado no solo entretiene, forma, educa y cuestiona. La verdadera riqueza de Cantinflas. En 2025 queda claro que Cantinflas logró algo que muy pocos alcanzan. Fue inmensamente popular, acumuló una gran fortuna y aún así conservó el respeto del pueblo. Su riqueza no fue solo económica, fue moral, cultural y simbólica. Y ese tipo de riqueza no se hereda en testamentos, se transmite en la memoria colectiva. La historia de Cantinflas demuestra que el verdadero lujo no se mide solo en mansiones, coches o cifras millonarias. En 2025, su riqueza más grande sigue siendo la vigencia de su legado, una obra que continúa generando valor económico, cultural y emocional para nuevas generaciones. Cantinflas transformó la risa en conciencia social, la humildad en grandeza y el éxito en responsabilidad. Supo construir patrimonio sin perder identidad, fama sin soberbia y dinero sin olvidar de dónde venía. Hoy, su nombre sigue vivo porque supo invertir no solo en bienes materiales, sino en una herencia artística inmortal. Mientras el mundo siga riendo, reflexionando y reconociéndose en sus películas, Cantinflas seguirá siendo un símbolo de éxito auténtico. Y ese, más allá de cualquier fortuna, es el legado que nunca se devalúa.